Familias saludables. ¿Sabes? El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que pueda vivir en su plenitud. En el corazón de Dios está en que nosotros como familia podamos convivir. Y no solamente convivir y estar uno al lado de otro, sino disfrutar de la bendición que es tener una familia. He estado tocando muchos principios que si los aplicamos vamos a poder tener familias saludables. Hoy quiero tocar uno de los principios más importantes para poder tener familias saludables. Y quiero contarle una experiencia que tuve hace algunos años. Hace algunos años fui a predicar a una iglesia que me invitaron. Y después del mensaje que estuve hablando del perdón y del amor, cuando voy saliendo por las puertas de la iglesia, una muchacha joven, tenía aproximadamente como 14 a 15 años, sale corriendo y me detiene y me dice: pastor, ¿cómo Dios pretende que yo perdone a mi papá? Si mi papá me ha ofendido mucho, mi papá nos abandonó, mi papá es un hipócrita religioso. ¿Cómo Dios pretende que yo pueda perdonarlo? Entonces, ante esas palabras, yo hice silencio. Ella estaba con muchas lágrimas en sus ojos, tenía mucho coraje, había mucho rencor. Y por unos instantes guardé silencio y ella comenzó a deshogarse. Empezó a hablar su experiencia con su padre y pude ser empático y pude ver su dolor. Era un dolor real que estaba experimentando ella. Y no podía minimizarlo porque muchas veces nosotros minimizamos los problemas porque no lo hemos vivido. Y porque quizás no hemos experimentado el dolor de otro. Y me quedé tranquilo y comencé a hablarle que el perdón es libertador, que el perdón es sanador. Le dije que muchos de nosotros hemos recibido heridas, no solamente de papá o mamá, sino de algún familiar cercano, quizás un ex esposo, una ex esposa o una relación que te hizo daño. Y muchas personas por años cargan heridas y esas heridas no los dejan fluir en la vida. Y comencé a hablarle de la importancia del perdón. No sé si en esa ocasión ella pudo captar lo que yo le estaba diciendo sobre el perdón. Pero al igual que esa joven, hay muchas personas viviendo en la sociedad con grandes heridas que nunca han sanado. Con heridas que no los dejan disfrutar no solamente de su familia, sino del amor de Dios. Y hoy quiero hablarte sobre el perdón. Y el perdón va ligado al amor. Porque para perdonar necesitamos amar. Pero el perdón es un proceso. Porque muchos pensamos que al perdonar a otros rápidamente me voy a sentir bien. Pero no, porque el perdón es un proceso. Como cuando usted se hace una herida. Usted se hace una herida y la herida comienza a sanar de adentro hacia afuera. De igual manera es el perdón, el perdonar a alguien que me ofende. Vamos sanando de adentro hacia afuera. Pero si nosotros no aprendemos a perdonar, viviremos por años con heridas. Nos encontramos en una sociedad que ha perdido la sensibilidad porque es una sociedad lastimada. Una sociedad que
se ha levantado con familias disfuncionales y no solamente los divorcios, porque muchas veces hablamos de los divorcios, pero hay familias existentes en este momento que vive papá y mamá, pero es peor que Vietnam, porque es una guerra donde cada cual vive según conforme a lo que cree, donde nadie quiere ceder, donde nadie quiere disculparse, donde las personas piensan en ellos mismos, en su egoísmo. Entonces, amado mío, esto ha creado una sociedad frágil. Yo no sé si usted ha visto las noticias que la ira de las personas ha escalado a grandes problemas hoy día. ¿Sabes qué es fruto de la herida del hogar? Usted ve una mujer agresiva, un hombre agresivo cuando se agreden. Eso es fruto del dolor en su corazón, que lo están exteriorizando, que a la primera que le hagan es como un grito de auxilio, de ayuda. Sabes, estudiando este tema, estuve leyendo en referencia a las personas que han tenido una experiencia de estar presos en la cárcel. El programa de justicia OEPG de Estados Unidos, a través de la plataforma NCJRS, donde se adquieren la información nacional, nos provee algunos datos interesantes que le quiero mencionar para que usted pueda ver y entender cuando una familia es destruida, es tóxica. Mira, se hizo un estudio que los jóvenes que están en prisión, el 85% vienen de hogares sin padres. En este estudio se descubre que estos papás que abandonaron el hogar, el 85% de los presos actualmente vivieron en un hogar sin padre. Es decir, un padre que abandonó su hogar y no se ocupó de los hijos. Un padre que se fue con la amante y dejó a su esposa. Un padre que quizás proveía pero no estaba presente. Ahora, otra cosa que me llamó la atención es que estos jóvenes, sin la figura paternal en el hogar, tienen de 3 a 7 veces más riesgo del canceramiento. Y cuando hablamos de papá, hablamos de mamá, hablamos de hogar, estamos viendo que cuando no hay un hogar saludable se afectan las próximas generaciones. Pero quiero ir a otro estudio que hizo la Sociedad Psicológica de Estados Unidos, la APA, y está hablando de estos hogares que quizás no han pasado divorcio, pero que no son hogares saludables, que hay problemas familiares sin resolver. Y en su estudio y en los pacientes atendidos, cuando habían heridas emocionales sin sanar, se producen en las personas baja autoestima, desconfianza, ansiedad, depresión, comportamientos impulsivos, adicciones, problemas de identidad y sentido de pertenencia, problemas con límites personales, ciclos generacionales de abandono. Es decir, hay muchas personas que están sintiendo o experimentando ataques de pánico, ansiedad, situaciones emocionales que no saben por qué. Pero les quiero decir que tiene una fuente. Y es que hay muchas personas heridas en su corazón que han permanecido en silencio y no se atreven a contarle a otros. Y cargan con sus heridas. Y estas heridas le producen ansiedad, ataques de pánico. Hay muchas personas tomando medicamentos porque no
se levantaron, no crecieron, no se desarrollaron en un hogar saludable. Pero cuando nosotros identificamos el problema, podemos darle solución a ese problema. Pero si ignoramos los problemas, no vamos a poder buscar la solución. Entendiendo que hay una sociedad herida y que hay familias destruidas, la única solución real para el mundo es Jesucristo. Yo creo que Jesucristo es un Dios de nuevas oportunidades. Yo creo que Jesucristo puede restablecer lo que se ha perdido. Y esto incluye las heridas de nuestro corazón. Cada uno de nosotros en algún momento ha sido herido y ha tenido que transitar en la vida con esas heridas. Pero quiero decirte, amado y amada, que estás aquí hoy. No importa tu pasado, no importa cuántas veces te hayan herido, no importa cuántas veces hayas fallado. Si estás en Cristo hay una nueva oportunidad. La palabra dice 7 veces se cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Quizás no has tenido el hogar que deseas, pero eso no significa que va a ser para siempre. Si usted le pone su vida en las manos del Señor, Dios puede hacer una historia nueva. Ahora, en la palabra del Señor podemos encontrar recursos que nos van a ayudar a sanar las heridas de nuestro corazón. Porque yo creo que cada uno de nosotros, los que está aquí presente, ha sido herido. Y sabes, el perdonar no es tan fácil, porque el perdonar es un proceso y el perdonar es una decisión. Y cada uno de nosotros debe mirarse al espejo de su vida y decir, realmente todavía estoy cargando heridas de mi niñez. Y cuando usted es sincero con usted mismo, puede ser sincero con Dios y sincero con los demás. Y ahí comienza un proceso de sanidad. En Efesios capítulo 4, versículo 32. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, por el contrario, sean amables unos con los otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahora, el punto 5 de esta serie es, el perdonar a los que nos ofendieron es medicina a nuestro corazón. Para que nuestro corazón sea sano, debemos determinarnos en perdonar. Así que el perdón es una decisión y se convierte en una acción. Cuando usted decide perdonar, usted se mueve. Y quizá usted piensa como esta joven que me habló que su papá o su mamá hirieron su corazón grandemente, o su expareja, pero usted tiene que entender que debe ser una decisión. Cuando usted decide perdonar, se convierte en una acción y comienza un proceso sanador. Cada uno de nosotros cuida su cuerpo. Ninguno de nosotros va a poner su mano en una llama de fuego para quemarse. Nosotros nos protegemos físicamente. Ninguno de ustedes toma un martillo y pone su dedo gordito y le da un martillazo. ¿Sí o no? Si hay alguien así, tengo que enviarlo a terapia hoy. Pero no, nosotros tendemos a cuidarnos. Pero muchas veces cuidamos nuestro cuerpo físico, pero no cuidamos nuestro corazón. Y tenemos que ser más proactivos en cuidar nuestro corazón. ¿Qué está pasando en mi interior? Amado, en este versículo hay varios puntos importantes que debo señalar. Dice que seamos amables. Es decir, en la interacción con nuestra familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Necesitamos ser amables, dice en Efesios,
y nos habla de amabilidad. Ahora bien, la definición de amabilidad se refiere a una persona bondadosa, cortés, considerada, respetuosa, afectuosa y atenta. Dios está esperando de nosotros que con los que están a nuestro lado nos comportemos de esta manera. He atendido personas a lo largo de la vida ministerial y me han dicho, pastor, es que mi compañero o mi compañera a las demás personas los trata bien amables, cariñoso, es bien buena gente. Y también me dicen de los padres, no, mi papá lo quiere mucho, está con sus amigos y es bien cariñoso, pero cuando llega a casa es brusco, nos maltrata. Entonces no hay coherencia en su estilo de vida. Porque si nosotros somos amigables con los hermanos de la iglesia, con nuestros compañeros de trabajo, somos atentos, debe ser de la misma manera con los que están a nuestro alrededor, con los que están con nosotros. Y eso habla de una vida que quiere honrar la familia. Amado, escúcheme bien. Sus amigos, sus compañeros de trabajo no van a estar en su lecho de muerte. Por más diferencia que usted tenga con su papá, con su mamá, con su hermana, con su esposa, con su esposo, hay algo que nos une. Y eso nadie lo puede quebrantar. Entonces debemos esforzarnos a trabajarlo con amor, ser amables. Otra palabra dice que seamos de buen corazón. En el original, la palabra griega que se utiliza para buen corazón es cheresto, que se refiere a que seamos amables, serviciales, generosos. Implica actuar activamente en beneficio de los demás. Dios quiere que actuemos en beneficio de los que están a nuestro alrededor. Y usted dice, pastor, pero es que no me nace porque es que me han hecho tanto daño. Sabes que alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que pararse en la brecha y decir, no, yo me voy a dejar utilizar por Dios. Este tiene cara de machete voto, pues yo no me va a importar. Yo voy y lo voy a tratar. Porque siempre tenemos un familiar bien difícil, ¿sí o no? ¿O soy yo nada más? Pero no, nosotros actuamos en beneficio de la unidad, de restablecer relaciones. Así que seamos de buen corazón. Para poder perdonar hay que pedirle a Dios que nos dé un corazón de carne para poder sentir, para poder ser dirigidos por el Espíritu Santo. El apóstol nos dice, perdónense unos a otros. Es decir, el perdón tiene que ver de ambas partes. Porque usted se hiere cuando lo ofenden a usted, pero les quiero decir que ustedes han herido a alguien. ¿Sí o no? ¿Quiénes han herido a alguien? Los demás el cajo de fuego se los lleva hoy porque ustedes son un santito. Pero todos en algún momento dado hemos herido a alguien. Entonces, dice perdónense uno a otro. Es decir, cuando me hieren perdono, pero cuando hiero a otra persona, mira, voy y me disculpo, mira, realmente lo dije bajo coraje. Realmente actué equivocadamente. Hace un tiempo atrás, y quiero ponerme como ejemplo, uno a veces como padre se enfurece. ¿A cuántos le ha pasado? ¿Cuántos padres se enfurecen aquí? Yo soy yo nada más. Pues le da coraje. Y un día bajo coraje le hablé a mi hija Victoria de una manera equivocada. Entonces, como tengo a mi esposa y me da consejería de vez en cuando, me llama y me dice, mira, yo creo que te pasaste ahí. Entonces yo dije, es verdad, ¿sabes qué? Y un día aproveché que veníamos para la iglesia, yo y ella solo. Y le dije, Victoria, yo actué de mal manera, yo te hablé mal, yo dije algo que no debí decir y yo quiero que tú me perdones. Y le dije, ¿me perdona? Y ella me dijo, sí, papi. Pero nosotros tenemos que
ser transparente con nosotros mismos y disculparnos, porque siempre estamos pendientes al que me ofende, pero nosotros también ofendemos a otros, a veces hasta sin querer. Entonces aquí dicen, perdónense unos a otros. Todos nosotros necesitamos provocar que nuestra familia sea unida, que nos amemos incondicionalmente. ¿Sabes? Todos somos imperfectos, todos fallamos. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, dice aquí que nuestra condición era que estábamos muertos y Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos perdonó. Y este versículo me viene la imagen cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, que unos días le decían, Hosana, Hosana, viene el Hijo de David, y después le decían, crucifíquenlo. Los mismos que lo alabaron fueron los mismos que le dijeron que lo crucificaran. Y allí estaba Jesús siendo crucificado por el pecado de todos nosotros, por el tuyo, por el mío y por los de las próximas generaciones. Y Jesús menciona unas palabras que se dijeron hace más de 2000 años. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, son palabras que nos deben motivar a nosotros perdonar a otros. Porque, mira, amado, el más bueno aquí, que debo ser yo, el más bueno aquí es pecador. El más bueno aquí comete errores. El más bueno aquí, sin Cristo, no puede ser salvo. Entonces, entendiendo esto, que todos somos pecadores y todos podemos fallar cuando nos hieran, nosotros tenemos que decir, Señor, así como tú me perdonaste, ayúdame a perdonar a los que me ofenden. De la manera que Cristo nos perdonó, perdonemos, porque el perdón es sanador. Te liberta. Cuando usted perdona a otro, te libertas tú. Una vez se me acercó una mujer cristiana, líder, hacía muchas cosas dentro de la iglesia y me dijo, pastor, todavía yo no he perdonado a mi papá. Y ella comienza a llorar y yo le digo, pues pídele perdón. Y me dice, es que mi papá se murió y nunca tuve la oportunidad de perdonarlo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? En tu corazón tú lo vas a perdonar. Y aunque él no esté, el perdón es para ti porque te va a sanar a ti. Entonces ella comenzó a hablar y estaba yo allí y decía, papi, te perdono por esto. Y empezó a abrir su corazón y lloraba, se desahogaba. Pero después de ese proceso vi que ya ella estaba sana. Nos abrazamos y me dijo, gracias, pastor. Gracias porque siento libertad. El perdón nos liberta. Y esto me lleva a mi sexto punto. El verdadero perdón me hace recordar, pero sin coraje. Cuando nosotros podemos perdonar a otros, nos vamos a recordar del evento. El evento no se nos va a olvidar. Van a venir recuerdos, pero cuando usted es valiente, porque para perdonar hay que ser valiente. Porque cuando alguien te hiere, y muchas veces con maldad, porque hay personas malas en esta vida, pero aun cuando haya maldad en el corazón, cuando nosotros perdonamos a otros, somos libres.
Y cuando usted lo ve a un centro comercial no se cambia de cera. Sí, porque cuando usted se enfrenta con alguien que lo hirió y está en una tienda, empieza a esconderse. Ay, que no, ay, que no. ¿Sí o no? Pero no. Cuando usted es libre, usted va, y me ha pasado a mí como pastor, que he tenido diferencias con alguien. Sé que alguien ha hablado mal de mí, que ha herido mi corazón. Y ¿sabes qué? Como yo quiero vivir en libertad y no quiero vivir en amargura. Cuando me encuentro con esas personas, voy libre y me dan abrazos. Y por dentro la vocecita esa almática que uno tiene, le dicen, mira, te está abrazando, pero qué hipócrita. Y yo digo, no le hagas caso a esa voz. Está bien, dale. Alguien me tiene que estar entendiendo. Tú dices, no, ¿sabes qué? El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y ahí lo abrazo y me siento libre. Usted quiere vivir en libertad, necesita perdonar. Miren, a veces, y yo sé que le ha pasado a usted y me ha pasado a mí, a veces perdonar no es tan fácil. Porque hay cosas que de verdad hieren y duelen. Ahora yo te quiero decir qué debes hacer cuando piensas que no tienes la capacidad. La Biblia nos enseña que cuando nosotros aceptamos a Jesús viene el Consolador. Viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y quiero leer en Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, en este versículo nos está hablando del Espíritu Santo. Ese es el Consolador. Se le da este título tan hermoso, el Consolador, el que consuela. Ahora, la palabra griega que se utiliza para Espíritu Santo, para Consolador en la Escritura es paracleto. Y esta palabra paracleto, mira lo que significa. Significa consolar del dolor. Es el que cuando está herido vive dentro de tu corazón y aun cuando estés solo, aun cuando te abandonen, Él te consuela del dolor. Otro de los significados que te fortalece en la debilidad. Él te da fuerza cuando ya no tiene. Él te da fuerza para perdonar al sinvergüenza que te hizo esto o aquello. Él te da las fuerzas. Dice que nos va a guiar en la confusión. Así que el Espíritu Santo nos guía en la confusión. Cuando tienes falta de dirección, Señor, dime qué es lo correcto, dime, háblame a mi corazón. Él te guía. Dice que es un defensor como abogado. Él es tu abogado, Él te defiende. Él nos acompaña, Él trae acompañamiento. Es decir, cuando nosotros no tengamos la capacidad de perdonar al que nos ofendió, a este familiar, a este papá, a esta mamá, porque muchas veces hablamos de los padres, pero en ocasiones hay madres, amados, que han herido el corazón de sus hijos tremendamente. Entonces, cuando vengan estos pensamientos de coraje, estos pensamientos de ira, estos pensamientos de enojo, usted tiene a alguien que lo pueda ayudar. Y es el Consolador, el Espíritu Santo, que puede darle unas fuerzas sobrenaturales para sanar. ¿Cuántos quieren eso? Dígame amén. Así que hay cosas que en nuestra capacidad nosotros no podemos hacer, pero sí el Espíritu Santo la puede hacer por nosotros. La falta de entendimiento provoca mucho, amado, que personas no puedan disfrutar de lo que Dios tiene para su vida, para su familia. Pero el Espíritu Santo nos lleva a todo entendimiento. Dice que nos mostrará la verdad, es decir, nos mostrará el camino. Miren, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
quizás humanamente, o a una persona que no conozca de Cristo, viva con raíces de amargura porque no entiende el evangelio. Diga, el que me la hizo me la paga. Eso es lo que dice la mayoría. Yo espero que ninguno de ustedes diga eso. No, el que me la hizo me la va a pagar. Pero en Cristo podemos perdonar a aquel que nos hirió. Porque Dios nos va a dar la capacidad. Es locura perdonar, pero es sanador. Por eso el evangelio es locura para muchos. No lo entienden. Sabes, yo en mi juventud fui maestro de artes marciales y practicaba jiu-jitsu, karate y todo estas artes mixtas. Y tenía un temperamento muy fuerte. Pues imagínense, un artista marcial pelea todos los días. Eso ya es parte de coger cantazo y dar cantazo. Entonces, cuando venía una persona, que esto le pasa a los boxeadores, aquí tenemos un entrenador de boxeo, venían las personas que tienen mucha boca y poco cuerpo. Y venían ahí a, tú sabes, a ofender a uno. Yo me agitaba rápido. Para ese entonces que no conocía a Cristo, me agitaba y rápido, no les voy a decir qué hacía. Pues la cosa es de que después que nací en Cristo y Dios transformó mi corazón, todo comenzó a cambiar. Y ahora mismo a mí me hacen un corte de pastelillo o me dicen algo ofensivo, soy otra persona porque nací de nuevo. Porque nací. Entonces en Cristo se puede ser diferente. Ante las ofensas de otro, uno debe aprender a dejarlas pasar por alto y a perdonar, porque vives en libertad. Entonces, amado mío, Dios te va a dar el poder para vivir en libertad. Cuando perdonamos, somos libres. Y Dios quiere que no camines en raíz de amargura. Dios quiere que tú vivas feliz, en plenitud. Dios no quiere que vivas amargado, amargada. Aún hasta hermanos en Cristo te pueden herir. Tus familiares te pueden herir. La clave de vivir una vida plena es aprender a perdonar. Como Cristo nos perdonó. Así que es una decisión, decido perdonar. El perdón trae libertad. Usted decide ser esclavo o ser libre. Usted decide tener una familia unida o desunida. Usted decide amarse o no amarse. Esposa que está aquí, es tu decisión perdonar o no perdonar. Esposo que está aquí, es tu decisión perdonar o no perdonar. Hijo que está aquí, es tu decisión perdonar o no perdonar. El perdón es sinónimo de amor. Cuando nosotros perdonamos, estamos fluyendo en el amor de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted dice soy cristiano, amo a Dios, tiene que amar aún hasta a sus enemigos. Porque es fácil amar al que le ama. Es fácil amar al que te apoya. Pero cuán difícil es amar al que nos ofende. Y sabes, yo he aprendido que el amor, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13, lo puede todo. El amor lo puede todo. El amor puede sanar tu corazón. No permitas que las raíces de amargura te destruyan y que usted crea una cobertura, porque a veces cuando somos heridos creamos una cobertura
No te me acerques, no, yo pienso así, no me digas qué hacer, no, yo vivo a mi manera, yo no tengo que perdonar a este, y creamos una cobertura y nosotros sufrimos nosotros mismos. Yo sé de lo que le estoy hablando, porque yo viví en un momento dado así. Y esto no se me puede pasar por alto. A veces, amado, tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros, y me incluyo, antes de conocer al Señor hicimos cosas muy feas. Cosas que a veces ni hablamos porque nos dan hasta vergüenza. Hay cosas que yo he guardado por años que nunca le cuento a nadie. Pero en un momento dado, cuando Dios me saca de mi vida pasada, yo cargaba con este sentimiento de: ¿será posible que Dios me perdone? ¿Será posible que su amor me transforme? Porque sabes que todos luchamos aquí, todos los que están aquí luchamos con el acusador. En Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás es el acusador. Pero el acusador viene después que tú llevas unos años en el Señor, o estás tratando de buscar de Dios, estás yendo a la iglesia, estás pidiéndole al Señor que te transforme. Te dice: tú, hipócrita, ¿por qué vas a la iglesia? Si tú hiciste esto, si hiciste aquello, ¿cómo te atreves ahora a llamarte cristiano? Y está el acusador ahí acusándote, porque por medio de las acusaciones te aleja del plan de Dios. Entonces muchos de nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. A mí, los primeros años del cristianismo, a mí se me hizo muy difícil. Muy difícil porque yo le hice daño a personas. Muy difícil porque no fui el hijo que deseé ser. Le di mucho dolor de cabeza a mis padres, sufrieron por mí. Mi familia sufría mucho por mí. Y yo me recordaba de todo esto. Y el enemigo me acusaba. Y un día, entendiendo lo que le estoy hablando hoy, dije: el problema mío es que todavía yo mismo no me he perdonado. Y comencé a entrar en un proceso sanador. Y cuando empecé a entrar en ese proceso sanador, el Señor comenzó a hacer cosas lindas en mi corazón, porque por primera vez me comencé a sentir libre. Libre. Y Dios quiere que te sientas libre. Si conoces al Señor, puedes encontrar libertad. Jesús dijo: y seréis verdaderamente libres. Otra de las cosas que también tenemos que sanar es cuando parte un ser querido y le hemos dicho a Dios: Señor, ¿pero por qué? O te enfermas, o pasa alguna situación y nosotros comenzamos como que a reclamarle a Dios: Señor, ¿por qué? Pero sabes, nosotros le servimos a un Dios soberano que hace lo que quiere, cuando quiere, y no le pide permiso a nadie. Entonces, también tenemos que luchar con ello, porque hay gente que carga hasta heridas con el Padre Celestial, que siente que ha sido abandonado, que siente que la vida la ha tratado injustamente. Pero quiero decirte hoy que Dios quiere sanar tu corazón, que Dios quiere restablecer tu corazón, y por tanto podrás vivir vidas bendecidas, saludables, y el Señor va a cumplir el propósito que comenzó en usted. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Dios va a terminar la obra que comenzó en usted. Dígame amén a eso. Él lo va a hacer. Dale espacio a que Él pueda sanar las heridas de tu corazón. Es un Dios amoroso. Es un Dios de misericordia. Un Dios de nuevas oportunidades. Solo abre tu corazón a Él. Y hoy que tu oración sea: Señor, si hay una herida en mi corazón que ha pasado por desapercibido,
Si hay algo que todavía está aquí, no entiendo, Señor, ayúdame a perdonar, a sanar. Quiero ser libre de todo dolor, de toda amargura, de toda tristeza. Hoy es el día de tu libertad. Solo en Cristo podemos ser libres. Póngase de pie.